Ya, ahora estoy grabando. Ya, perfecto. ¿Por qué no hemos hablado de la recta ABC? Si también es Esa, una colección de puntos. porque en este plano no existe la recta ABC, ¿sí? No existe esa recta. Entonces no existe en Z2 cruz Z2, en Z2 cruz Z2, no existe una recta de 3 puntos. ¿Ya? No va a existir esa colección de puntos, eso de ahí. Y eso es por la naturaleza del conjunto. Recuerda que Z2 es un cuerpo de orden 2. Entonces, no puedes multiplicar un número para que aparezca 3 veces. Básicamente viene de un proceso algebraico, pero digamos ella es álgebra pura. ¿Sí? Entonces, esto se responde con orden de un grupo. ¿Sí? Entonces, para responder a esa pregunta debería por lo menos saber esto. No sé si los desconocen, no sé si lo conoce o no lo conoce, entonces prefiero dejarlo simplemente con que se responde con eso y ese es el argumento. Ya, pero es una cuestión de álgebra más o menos elemental. O sea, si conoce eso, te vas a dar cuenta que no pueden haber más puntos por cómo definimos las rectas. Recuerden que aquí Z2 plus Z2 lo estamos tomando como un Z2 espacio vectorial. Entonces, un Z2 espacio vectorial de dimensión 2. ¿Ya? Y que cada elemento tiene orden 2. Por lo tanto, las rectas van a tener 2 elementos. ¿Sí? Una cuestión ahí de... Se pueden hacer las cuentas, pero prefiero, digamos, no hacerlo. Si no hay más dudas, voy a continuar. Me quiero avanzar un poquito más. Entonces, me había quedado en la parte de ACD paralela, ya expliqué lo de la ACD paralela, vimos el ejemplo de Z2 plus Z2 y teorema, vamos a decir que el plano fin tiene al menos 3 ACD paralelas, la demostración de eso es bastante sencillo, la pueden revisar en el apunte. ¿Ya? Voy a seguir avanzando un poquito para ver otras cosas más interesantes. Entonces, un teorema también que es bastante fuerte, o sea, y que nos va a ayudar bastante el teorema. Y esta demostración la deberían poder hacer ustedes, ¿ya? Porque no es difícil, sobre todo teniendo en cuenta que ya entendieron la parte de transitividad. Entonces, si entendieron el argumento de transitividad, este teorema, la demostración es bastante rápida. Entonces, sea pi, plano fin, L, M, T, perteneciente al conjunto de rectas, tal que, tal que L paralela a M, L paralela a M, y M intersectado con T es distinto de vacío. Entonces, L inter T es distinto de vacío. ¿Ya? Ese es el teorema que quiero probar. ¿Ya? Entonces, siempre cuando quieran demostrar un teorema, tienen que más o menos decidir cómo lo van a demostrar. Entonces, aquí yo tengo una implicación, esta es la proposición, digamos, esta es la proposición, o esa es mi hipótesis, y esto de acá es mi tesis. ¿Sí? Estoy en una demostración, una implicación, esto es un entonces. Entonces, lo pueden hacer directo, pero generalmente en estas de implicación lo podemos hacer por absurdo, ya negar la tesis, suponer la hipótesis, perdón, eh, suponer la hipótesis, negar la tesis e intentar llegar a una contradicción lógica. Entonces, para esto siempre los entonces es una buena manera de hacerlo, sobre todo porque aquí tenemos axiomas. Entonces, siempre si nosotros negamos de alguna manera la tesis, deberíamos ser capaces de llegar a alguna contradicción con algún axioma.
Entonces, razonemos por el absurdo. Razonemos por el absurdo. ¿Qué significa esto? Asumir la hipótesis, entonces, sean LMT en el conjunto de rectas tal que L paralela a M y M intersectado con T es distinto de vacío. Entonces, esa es mi hipótesis. Y negar la tesis. Y L inter T es igual a vacío. ¿Qué significa que sea igual a vacío? Entonces, L, aquí creo que me faltó L, L inter T es igual a vacío. Es igual a vacío. Y aquí tengo que empezar a hacer algunas interpretaciones de qué significa esto de igual a vacío, distinto a vacío. ¿Ya? Esto que me dice acá, que L inter T es distinto de vacío, significa que existe un punto P, que ya vimos por la propiedad anterior que le dejé de tarea. La propiedad anterior que le dejé de tarea, existe un único punto P en el conjunto de puntos, tal que T, M, inter T es igual a ese punto P. Esa es la interpretación que voy a hacer de esa propiedad. De la propiedad de acá, que sea igual a vacío, es bastante fuerte. O sea, que sea igual a vacío significa que L, primero, es distinta de T. Esta parte es importante. Y además, y que L es paralela a T. Eso es lo que estoy diciendo en esas dos frases. ¿Ya? Nótese que aquí si la intersección es igual a vacío, las dos rectas no pueden ser iguales, porque si fueran iguales sería la colección de puntos. Por lo tanto, ahí no tendría vacío. Y sí serían paralelas. ¿Ya? Es importante asumir que esto de aquí sea distinto de vacío porque en algún punto nosotros lo podríamos ocupar. O sea, podríamos llegar a que las rectas son iguales, para no tener contradicciones. Sin embargo, al asumir que son distintas, ya no deberíamos tener ningún problema en la demostración. Entonces ahora podemos hacer un dibujo y vamos a ver cuál es la contradicción que estoy teniendo. Entonces tengo dos rectas que son paralelas, L y M. Y tengo una tercera recta que es una recta T. ¿Sí? Es una recta T. Entonces, y la recta T se intersecta con M en el punto P. ¿Sí? Entonces primero voy a dejar las dos rectas paralelas, L y M. Entonces tengo la recta L, tengo la recta M. Tengo la recta L, tengo la recta M. Tengo un punto de intersección entre la recta T y la recta M. Entonces tengo un punto de intersección aquí, que es el punto P entre la recta M y la recta T. Pero además estoy diciendo que la recta T es paralela a M, por lo tanto, esta recta de aquí no intersecta a la recta L. Y ahí nuevamente, ¿cuál sería la contradicción? Si me ayudan por el chat quizás, pero que ya, por último, para que se aprendan el axioma, cuál es el axioma 1, cuál es el axioma 2, cuál es el axioma 3. El del axioma 2. El axioma 2, ¿cierto? Entonces, ahí estoy teniendo contradicción. Me dicen axioma 2 también, Javiera. O Javier Arangui, no sé si, disculpa, no sé si es Javier o Javiera. Correcto. Entonces, eso es una contradicción con el axioma 2. ¿Sí? Por P están pasando dos rectas paralelas a L. Entonces, por P pasan dos rectas, y esto es importante, distintas. Porque si fuera la misma recta, eso se podría pasar. Pasan dos rectas distintas, por P pasan dos rectas distintas paralelas a L. Y eso no puede ser. Por lo tanto,
concluyo mi hipótesis y que la intersección es distinta de vacío. Entonces, eso es uno de los dibujos que siempre vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Observación. Observación. Si L es paralela a M, creo que le puse aquí, M, y L, no, y, ¿qué le puse aquí? Y M intersectado T es distinto de vacío. Entonces lo que está pasando aquí, yo tengo dos rectas L, tengo otra recta M y tengo una recta T. Una recta T. Esta propiedad lo que me está diciendo es que me garantiza que ese punto que está ahí existe. ¿Sí? Entonces, la propiedad garantiza la existencia del punto Q, le vamos a poner, que donde Q va a ser igual a la intersección de de L intersectado con T. ¿Sí? Entonces eso es lo que me dice la propiedad. Entonces lo que está diciendo la propiedad es que existe ese punto Q, dadas esas condiciones. ¿Y por qué queremos garantizar esa existencia de punto Q? Lo vamos a utilizar ahora, ¿ya? Para ver una serie de propiedades de plano fin, ¿ya? Aquí lo que me interesa ya ahora es contar la cantidad de puntos que tiene una recta y a partir de eso poder definir el orden de un plano finito, ¿ya? Y ahí, una vez que conozcamos el orden de un plano finito, nos va a quedar más claro de por qué no puede existir una recta de 3 puntos en el plano Z2 cruz Z2 cruz Z2. O sea, Z2 cruz Z2. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener quizá una respuesta un poquito más rigurosa y sin utilizar teoría de grupo. ¿Ya? Entonces, para eso, yo creo que en estos 10 minutos de clase no alcanzo a hacer mucho, pero les voy a dar plantear algunas dudas para la próxima sesión, que es bastante interesante, y yo creo que es algo que todo matemático debería cuestionarse al menos una vez en la vida. ¿No? Y aquí, si quieren encender sus micrófonos, pueden hacerlo, porque la idea es plantear un poquito de discusión. Me gustaría discutir con ustedes y más o menos entender qué es lo que ustedes piensan de una cuestión tan elemental que yo creo que toda persona que se dedica a la matemática o cualquier persona, ni siquiera que se dedique a las matemáticas, cualquier persona que se aproximó en algún momento, cree saberlo. ¿Ya? Y es una cuestión tan sencilla, ya que, ¿qué significa contar? Y aquí me gustaría escuchar algunas observaciones, algún comentario de alumnos de pedagogía en matemática que se van a dedicar a enseñar cosas difíciles de matemática. Le hago una pregunta bastante sencilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es contar? No sé si por el chat, ojalá podamos hacer alguna discusión acá. Diferenciar cantidades de ¿Ya? una forma precisa. Diferenciar cantidades de manera precisa. ¿Ya? ¿Qué más? Lo voy a escribir feo porque no puedo escribir rápido. Contar, ¿cierto? ¿Cómo? Contar. ¿Y qué cosa es Usted para ti escribió contar? contar. ¿Cómo? Usted escribió contar. Solo te entiendo total, no sé, tienes problemas con tu micrófono, parece. ¿Cómo? Escribió cotar, profe, en vez de contar. Ah, No sé si se refería a cotar de... no, contar, disculpe. Contar. Ahí. Yo creo que es como nombrar una sucesión de números. Nombrar una sucesión de números. Yo lo entiendo como numerar cosas o objetos. Cosas o objetos. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna opinión?
Yo creo que aquí la respuesta debería ser contundente, así como que yo, alumnos de pedagogía con un concepto tan trivial deberían decir contar es tal. Si, no sé si espero mucho de ustedes o no se sienten con la valentía quizás de decirlo, pero lo sigo escuchando. Si alguien iba a hablar, interrumpí, creo. Yo, profe, creo que es como sacar el cardinal de algún conjunto. ¿Ya? Perfecto. Sacar el cardinal de algún conjunto. De algún conjunto. Perfecto. ¿Qué más? Yo creo que todas se aproximan bastante bien a lo que es contar, ¿ya? La idea de qué cosa es contar. Pero la idea de contar es algo bastante rudimentario, ¿ya? O sea, contar sale de una necesidad bastante propia del ser humano, ya que era los pastores que necesitaban saber cuánto ganado tenían o de cuánto disponían para obtener algún bien, ¿ya? Entonces, el contar nace de una necesidad bastante precisa, ¿ya? Es saber cuánto tengo de algo. Eso sería contar. De esa necesidad viene, ¿ya? Nace desde ahí. Ya ahora en matemáticas formalmente, nosotros lo que hacemos es que yo tengo un conjunto, y aquí está bien la idea que me dio alguien, sacar cardinal de un conjunto, esto de aquí, me dice sacar el cardinal de algún conjunto. Está bien, se aproxima la idea, pero nosotros lo que teníamos que, yo tengo aquí una cierta cantidad de objetos, llámense ovejas, llámense moneda, lo que ustedes quieran pensar, pero una cierta cantidad de objetos. Y yo necesito saber con precisión cuántos de esos objetos tengo. Entonces lo que se hace matemáticamente, este objeto, yo le voy a asociar el 1. A este objeto de acá le voy a asociar el 2. Y así voy. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y a este último objeto le voy a asociar el 10. ¿Sí? ¿Cuántos objetos tengo? Y eso es lo que estoy haciendo. Ahora lo estoy enumerando. Estoy dando un orden a cada uno de estos objetos para darme cuenta que tengo 10. ¿Sí? Eso es contar. Pero matemáticamente lo que hay detrás es el concepto de función. El concepto de función. Entonces yo tengo dos conjuntos. Un conjunto que no tengo idea de lo que puede ser, que aquí pueden ser las ovejas, lo que ustedes quieran contar, lo que quiero contar. Y en otro lado, tengo un conjunto, digamos, matemático, un conjunto o un objeto matemático que utilizo para contar, para comparar. En general, lo que nosotros utilizamos aquí como objeto matemático son conjuntos numéricos, ¿ya? Llámese números naturales, números enteros, racionales, si queremos comprar un cuarto de jamón, ¿sí? Entonces, números reales, ¿ya? Y quizás, depende de lo que estén haciendo, podemos meter hasta números complejos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es creando una función del conjunto donde yo estoy al objeto matemático que sea necesario, ¿ya? En este caso, si estamos contando rebaño, nos basta con los números naturales. Entonces, ese es el proceso de contar. Mandar de un conjunto de cualquier naturaleza a un conjunto numérico, ¿ya? Naturales, enteros y racionales reales, ¿ya? Pesar también es algo que está aproximado a contar. Nosotros podemos sacar el peso de los objetos, y el peso de los objetos es un número que podría ser racional, real, ¿sí? Así que ese es el concepto de contar. Y una de las cosas más, yo creo que más choque crea cuando estamos aprendiendo, digamos,
a contar de una manera correcta el siguiente. Este conjunto, yo le dije, puede ser de cualquier naturaleza, ¿sí? Entonces, en particular, podríamos contar los mismos conjuntos. Podríamos contar los mismos conjuntos. Entonces, ¿cuántos números que podríamos contar? Y aquí alguien me dijo, y diferenciar las cantidades. Entonces, luego aparece el concepto de mayor o igual. Entonces, podríamos contar y ver cuándo un conjunto es más grande que otro, cuál tiene más elementos que otro. Entonces, ahí están los típicos juegos de niños que nos hacen, que nos ponen la balanza y nos dicen, ¿en cuál hay más objetos? ¿En ese o en ese? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos, contamos, aquí hay 2, aquí hay 3, y decimos el 3 es más grande que el 2. Y ahí podemos compararlo. Entonces, también está detrás de la idea de contar. Y si lo podemos hacer con conjuntos de cualquier naturaleza, en particular lo podemos hacer con conjuntos numéricos. Entonces la pregunta es, el cardinal de los números naturales en comparación al cardinal de los números enteros, ¿cómo es? Y aquí me quedan poquitos minutos para escuchar alguna respuesta. Son iguales. ¿Ya? ¿Iguales? ¿Alguien tiene otra respuesta? Lo mismo, son iguales. Son iguales. Entonces, eso me indica que más o menos tienen un buen concepto de lo que es contar. Estos cardinales, estos números son iguales. Y es porque lo que yo puedo hacer es precisamente este concepto de función. Entonces yo ordeno los números naturales, y aquí los naturales los voy a considerar con 0, ¿ya? Simplemente para no desfasarme tanto. 0, 1, 2, 3, y así hasta el infinito. Estos son los números naturales. Y los números enteros, yo los puedo escribir como 0, 1, 2, y así hacia la derecha, menos 1, menos 2, y así hacia la izquierda. En ambos conjuntos tengo infinito, y para poder contarlos y decir que tienen la misma cantidad, debería ser una función biyectiva, ¿cierto? Entonces, para crear la función biyectiva, yo el número 0 lo voy a enviar al número 0. El 1 lo voy a enviar al 1. El 2 lo voy a enviar al menos 1. El 3 lo voy a enviar al 2. El 4 que vendría por acá lo voy a enviar al menos 2. Y así yo puedo crear una función entre estos dos conjuntos. Como la función es biyectiva, yo puedo decir que los cardinales son iguales, ¿sí? Entonces esa es una manera precisa de decir qué es lo que realmente es contar, ¿ya? Y además, y esto ya para seguir metiendo, digamos, conflicto en sus mentes, les pregunto, los números enteros, ¿cómo se comparan con los números racionales? ¿Cómo se comparan con los números racionales? ¿Cómo son? Hay uno que sea más grande, otro que sea más pequeño, son iguales. ¿Qué creen ustedes? Son iguales también. ¿Iguales? Confirmo, son iguales. Iguales. Correcto. Son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos crear una función biyectiva entre ambos conjuntos. Ahora, para crear esa función biyectiva, necesitamos trabajar con números primos y el teorema fundamental de la aritmética. Y eso no lo voy a hacer porque es un poquito más preciso, pero lo que sí les confirmo es que efectivamente son iguales. Entonces, esa es la idea de contar, esa es, digamos, la esencia matemática y la concepción que ustedes deberían más o menos manejar, ¿ya? Que es una función entre un conjunto y un conjunto numérico, ¿ya? Y el conjunto es de cualquier naturaleza, ¿ya? Que es lo que yo quiero contar. Profesor, disculpe. Cuando dice función, se refiere específicamente a una biyección entre dos conjuntos, ¿cierto? Sí, tiene que ser una biyección. Ya, muchas gracias. Sí, debe ser una biyección. Correcto. Y entonces, aquí, por ejemplo, cuando yo cuento hasta 10, el conjunto no son todos los números naturales, porque hay números naturales que van a quedar fuera. Entonces sería entre un conjunto numérico y un subconjunto, por ejemplo. ¿Sí? Y un subconjunto de un conjunto numérico, ¿ya? En particular, esto se los digo porque también cuando ustedes saltan un poquito más, ustedes pueden decir que el cardinal de un intervalo abierto, A, B, un intervalo abierto, es igual al cardinal de todos los números reales. ¿Sí?
Entonces, por eso les digo que tienen que tener un poquito de cuidado qué cosa realmente es contar. Entonces pasan cosas tan raras como esta, que los números reales son gigantescos, pero a pesar de eso, están todos metidos en un intervalo tan chiquitito como yo quiera. ¿Sí? Entonces por eso pasan cosas raras. Y además, el cardinal de los enteros y de los reales, estas cosas de aquí, esos cardinales son distintos. ¿Sí? O sea, hay más números reales que números racionales. ¿Sí? Y ahí ya tienen que empezar a hacer un estudio más profundo de lo que son los conjuntos numéricos. ¿Sí? Pero yo creo que para aproximarse a la idea de contar, está bastante bien. No sé si tienen alguna duda, algún otro comentario. Voy a finalizar la clase. Me acabo de pasar 2 minutos. Voy a tener eso y voy a tener la grabación.